Buenas noches, profesores y compañeros. En la noche de hoy, pues, queremos mostrarles nuestro proyecto de herramientas didácticas para poder llevar mejor nuestra clase. En este caso, vamos a tomar la materia de historia de 9º grado, en lo referente a historia antigua y edad media. Y vamos a hablarles brevemente sobre los aportes de la cultura romana hacia la humanidad. Sin más, empecemos. Lo que hacemos en la vida tiene su eco en la eternidad. Máximo Décimo Meridio. Si bien es un general ficticio de una época cierta pero ficticia, en la época en el final casi del Alto Imperio Romano, el pensamiento resume en pocas palabras el ideal de Roma como pueblo. Más que como un imperio poderoso, se veía en eso como una población que lo que deseaba era que todas sus actividades, sus proyectos, sus sueños, sus esperanzas, su actividad diaria en el campo de la guerra, del comercio, del derecho, resonara en el futuro como un eco del poder que ellos tenían. Si bien es cierto, para algunos esta película es un poquito exagerada, sí encierra y motiva al estudiante, a la persona que investigue un poquito más. Ya uno saca sus conclusiones sobre la marcha y se dará cuenta si en verdad se aplicaba este principio a la realidad romana. El pueblo romano era un principio un pueblo pequeño, uno más de los que estaban en la península itálica, aproximadamente en el siglo VIII, VII antes de Cristo, pero con esfuerzo propio, unión, fuerza, constancia, se constituyeron en la población más poderosa de la antigüedad, al punto de que ellos controlaban un cuarto del territorio conocido de la humanidad, con una población aproximada de 250 millones de personas. Ellos manejaban como imperio en su máximo periodo de esplendor, que es la época del emperador Marco Aurelio. Como legado cultural dejaron mucho en muchas ramas, todo el derecho, las artes, ciencia, política, el arte de la guerra, en la cocina, entre otros aspectos, que vamos a tratar poquito a poquito de explicarle en esta clase, chicos. En cuanto al derecho, se establecen las bases del derecho romano a través de la recopilación de las normas, los usos y las costumbres legales. Aparece el concepto del advocatus, o sea, aquel que hablaba por los demás por una platita. Él hablaba por las personas. Aparece la idea del jurisconsulto, que es aquel que se les acercaba a las personas a hacerles consultas legales. No iba a litigar, él simplemente resolvía, analizaba la situación y le daba una propuesta a las personas. O sea, el concepto moderno del asesor legal, del orientador jurídico. Los emperadores al final del Bajo Imperio trataron de unificar poco a poco las normas, y el que hace el esfuerzo más grande de todos esos intentos es el emperador Justiniano, con su cuerpo de asesores que promulgan el Corpus Juris Civilis, que es la base del actual derecho civil. Y hasta el derecho procesal o el derecho de los juicios. Aparecen los antecedentes de las operaciones mercantiles y cambiarias al establecer una moneda única para las transacciones, así como normas y acuerdos entre los comerciantes para regular sus actividades. A diferencia del Corpus Juris y de las normas jurídicas que había, las normas comerciales eran más activas, más rápidas, porque lo que se buscaba era resolver problemas de inmediato, no ir a un juicio, escuchar alegato, no. Pasó una situación y buscar solución. Y eso llevó a crear los antiguos tribunales, en la base de los tribunales marítimos, que resuelven en base a las normas y los usos y costumbres mercantiles. También ellos son los primeros que establecen un concepto de control de calidad de los productos, al grado de que tenían cierta etiqueta o cierta, se pudiera decir, a un mecanismo para identificar si un producto provenía de determinada comunidad o región, a fin de aumentar su valor por la exquisitez y la calidad de los mismos.
surgen las bases de la construcción de caminos, calzadas, calles como las conocemos hoy. Son los ingenios romanos los cuales buscan solucionar la manera de transportar a sus tropas, agilizar el comercio entre las comunidades que establecen las calzadas y los caminos romanos que al sol de hoy siguen siendo en Europa las bases para las autopistas, caminos y carreteras allá. Hay comunidades que todavía usan los caminos romanos y muchos caminos romanos se han convertido eventualmente en las bases de las autopistas de allá. Se conservan los avances de la cultura griega mediante el proceso de asimilización. La asimilación es lo que permite que lleguen a nosotros. El pueblo romano es un pueblo práctico. A diferencia de otras culturas que cuando llegaban a otro territorio conquistaban, lo arrasaban y lo dejaban sin nada, Roma, si veía algo que era útil y que les convenía a sus intereses, ellos lo tomaban, lo hacían suyo y lo transmitían a otras generaciones con algunas modificaciones. En el caso que aquí ven un mosaico romano donde está el poeta Virgilio, amigo del emperador Rómulo Augusto. Este poeta a César Augusto le construyó un poema llamado La Eneida, que es como si fuera el equivalente de la Ilíada y la Odisea griega, donde habla sobre el origen del pueblo romano y la gens Julia, o sea, el que era de la familia donde él venía, para demostrar que él venía de parte de los dioses de los dioses griegos. Esa obra para Virgilio no le convencía mucho, pero fue la voluntad del emperador conservar la obra y transmitirla al día de hoy, y la conocemos como las epopeyas fundamentales para entender al pueblo romano. Ellos también escriben mucha filosofía, escribían sobre muchas obras de teatro, muchas comedias, entre otros temas. Adoptaron muchos de los modos y ademanes de los griegos. Su interés por la filosofía, por la estética, por la belleza, ellos lo fueron adquiriendo también. Que eso nos ha llegado a nosotros posteriormente. Se hacen avances en la gastronomía, medicina, arquitectura, arte, soluciones a los problemas sociales. Los problemas de urbanismo, de construir, reconstruir, de secar zonas pantanosas para poder construir ciudades, construir puertos en áreas secas, secar para poder construir diques secos y poder construir pegado al mar. Está en obra de los romanos. El Coliseo, que es motivo de alegría y curiosidad y expectativa de tantas personas hoy, también es obra romana. Muchas de las recetas actuales, se dice que el antecedente de la pizza, el jamón asado, el puerco asado, que viene de Roma. El buen vino viene de Roma. El aceite de oliva viene de Roma. Y como se habla de todos los caminos que conducía a Roma, porque en ese tiempo Roma era la sede del conocimiento de todo. En la medicina, los aportes de Galeno, de Galeno de Pérgamo, en aquella época, que son las bases de la ética médica. Fue continuador de la teoría de Hipócrates, en griego. Y establecía otras técnicas médicas que muchas se utilizaban en la Edad Media, hasta muy avanzadas. Las técnicas militares y sus aplicaciones fueron utilizadas por sus vencedores y usadas hasta muy avanzada en la Edad Media. Sí, es cierto. Quienes lo vencieron aprendieron a pelear como los romanos, trabajaban un tiempo en Roma, iban a sus pueblos y le enseñaban a su gente a cómo luchar contra las legiones. Y así finalmente fueron arrasando los territorios hasta acabar con todo, con la Roma de Occidente, y amenazar a la Roma de Oriente, a Bizancio, a lo largo de toda la Edad Media, hasta el año 1453, que finalmente el imperio turco lo acaba. Pero los pensamientos de Marco Aurelio, el avance de las legiones, la disciplina que tanto admiraban los pueblos, la cogieron los pueblos bárbaros. La estudian las academias militares todavía, aunque les digan otra cosa. Siguen motivando a filmar películas de aquella época, porque la verdad siempre está esa sensación de saber de ellos un poquito más. Esa sensación sigue al día de hoy.
Para concluir, chicos, se le propone al estudiante dos actividades, una individual y una grupal. Que desarrolle un pequeño ensayito, un párrafo, un ensayo no, que me haga una composición, porque será una composición que me desarrolle el chico, donde él escriba o investigue en qué otro aspecto de la vida cotidiana cree que ha influido la cultura romana. Hay aspectos en los cuales la gente no los conoce y ni lo piensa. Las tuberías de agua, las cañerías, los drenajes, eso es de los romanos, la plomería. Por ejemplo, hay otro aspecto de las cocinas que la gente no conoce, el uso de especias, de otro tipo de especias para conservar los alimentos. Entonces, en una próxima clase con los jóvenes se establecería una mesa redonda para concluir sobre este tema, para retroalimentarlos, que desarrollen, expongan cada uno un tópico respectivo, ya sea de la ciencia, del arte, del derecho, de la literatura, de la pintura, de la escultura. Miran el Renacimiento italiano, la literatura que fue conservada en las iglesias, todos esos elementos, para que ellos participen y sientan ese deseo también de conocer un poquito más la cultura romana. Bueno, profesora, jóvenes, estudiantes, este es mi aporte, mi humilde aporte a la actividad. Espero que sea el agrado de todos ustedes. Dios me los bendiga y los acompañe siempre. Buenas noches.